Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shalom Aleichem, Mishpacha amada en Yeshua HaMashiach. Que la paz de nuestro Adón y la luz de su Torah iluminen nuestros corazones al adentrarnos en la parashá de esta semana, Tetzaveh, mandarás. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de Adonai, nuestro Abba Kadosh, esté con todos ustedes. Nos encontramos, amados hermanos, ante una porción rica en detalles sobre la santidad, el servicio y la cercanía de Adonai, elementos que encuentran su máxima expresión y cumplimiento en nuestro sumo sacerdote Kohen Gadol, Yeshua HaMashiach. La parashat Tetzaveh, que se encuentra en el Sefer Shemot, capítulo 27, verso 20, hasta el capítulo 30, verso 10, continúan con las instrucciones divinas dadas a Moshe en el monte Sinaí para la construcción del Mishkan, del tabernáculo. A diferencia de la porción anterior, Terumá, donde el enfoque estaba en las ofrendas voluntarias y la estructura del santuario, Tetzaveh se centra casi exclusivamente en los Kohanim, en los sacerdotes. El aceite de la menorá, Ner Tamid, comienza con el mandamiento de traer aceite de oliva puro para mantener la menorá encendida continuamente, simbolizando la presencia constante de la luz divina. Las vestiduras sacerdotales, Bigdei Kehunah, describen en detalle las 8 vestiduras sagradas para el Kohen Gadol: el efod, el Hoshen Mishpat, es el pectoral del juicio, con las 12 piedras, y el Urim Betumim, el Meil, que es el manto, el Tzitz, que es la lámina de oro en la frente, el Ketonet, que es la túnica, el Avnet, que es el cinto, y la Migbat Mitznefet, que es el turbante o mitra, y además de las 4 vestiduras para los Kohanim regulares. Estas vestiduras no eran meros adornos, sino más bien instrumentos de santidad y mediación. Vemos también la consagración de los sacerdotes. Esta parte detalla el elaborado ritual de 7 días para consagrar a Aarón y a sus hijos, apartándolos para el servicio sagrado. Incluye ofrendas específicas, es decir, un becerro de oro por el pecado y 2 carneros, ¿verdad? Y la unción con aceite y sangre. Vemos también el sacrificio diario, el Korban Tamid. Instituye la ofrenda continua de 2 corderos diarios, uno por la mañana y otro al atardecer, asegurando una expiación y comunión constantes. Vemos el altar de incienso, el Mizbeach HaKetoret. Concluye con las instrucciones para construir el altar de oro, ¿verdad?, para quemar incienso aromático ubicado justo delante del parojet, del velo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En un contexto histórico, Israel está en el desierto, habiendo recibido la Torah en Sinaí. Adonai está estableciendo el sistema mediante el cual su pueblo, inherentemente imperfecto, puede acercarse a su santidad abrumadora. El Mishkan es el lugar de encuentro, y los Kohanim son los mediadores designados. Espiritualmente, esta porción establece el paradigma del servicio sacerdotal, la necesidad de pureza, vestiduras de gloria y hermosura. Es decir, exige una consagración total y mediación constante. Desde nuestra perspectiva como creyentes en Yeshua, Tetzaveh resplandece con luz propia, con la luz del Mashiach. Cada detalle del sacerdocio arónico apunta proféticamente a nuestro Adón Yeshua, nuestro Kohen Gadol, ese Kohen Gadol eterno según el orden de Melquisedec, como lo describe Hebreos 5:7. Él es la luz perpetua, como dice Yohanan 8:12, vestido de gloria y honor, consagrado perfectamente por su propia sangre, quien ofreció el sacrificio único y perfecto, y cuya intercesión, mis hermanos amados, es continua ante el Padre, como el dulce aroma del incienso. Amén.
Hermanos amados, en esta serie semanal llamada Or HaParashá, la luz de la Parashá, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Buen momento para pedirles que se queden con nosotros durante esta reunión. Tengan a mano su cuaderno de apuntes, sus escrituras, para que juntos emprendamos esta hermosa lectura y reflexión sobre esta porción de la Torah. Solicitarles que puedan darle like a estos videos, compartirlos para que así la palabra de nuestro Abba Kadosh llegue a muchas más personas. ¿Saben? Dicho esto, entonces, comencemos a leer los versículos. Vamos entonces a la Torah. Estamos en la Torah. Muy bien. Vamos a leer el versículo 20. Y dice: ordenarás, Tetzaveh, a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz y para mantener una lámpara encendida continuamente. Este, mis hermanos, es el primer mandamiento de la parashá. El aceite debía ser purísimo, obtenido de la primera gota al machacar las olivas, un poco resfriado, sin sedimentos. La menorá, ubicada en el lugar santo, debía arder perpetuamente, simbolizando la sabiduría divina. La presencia de Adonai y la Torah como luz. Era responsabilidad comunitaria proveer el aceite para la tarea sacerdotal de mantener la llama encendida. Yeshua declaró en Yohanan 8:12, y dice: Yeshua les habló diciendo: Enaná, yo soy el Elohim viviente, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará la luz de la vida. ¿Ven? Entonces vemos que Yeshua es la fuente de la luz espiritual pura y perfecta para nosotros, ¿verdad? El aceite también es un símbolo claro del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, que nos ilumina y nos capacita. Como creyentes somos llamados a ser luces, como está escrito en Mateo 5, 14, 16, brillando continuamente con la luz de Yeshua. Alimentados por su Ruach, la constancia, es decir, tamid en hebreo, apunta a la fidelidad de Adonai y a nuestra necesidad de permanecer en él. Adonai desea que su presencia iluminadora habite continuamente entre su pueblo. Él provee los medios, es decir, el aceite puro, su Ruach, su palabra y también a su Hijo, ¿verdad? Pero nos da la responsabilidad de mantener esa luz ardiendo en nuestras vidas y comunidades, ¿verdad? También revelando su carácter como fuente de toda sabiduría y verdad, y su plan redentor de disipar las tinieblas del pecado y la ignorancia a través de la luz verdadera, quien es Yeshua HaMashiach. Amén. Continuemos entonces. Vamos a leer Shemot 28, 11, 12. Un grabador, dice la palabra esta, versículo 11, capítulo 28, debe grabar los nombres de los hijos de Israel en las dos piedras como se grabará un sello. Monta las piedras en una montura de oro. Y pon las dos piedras en las hombreras del efod para traer a la mente los hijos de Israel. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel delante de Adonai sobre sus dos hombros como recordatorio. Como vemos, el verso 12 se refiere a las dos piedras de ónice, ¿verdad?, sobre las hombreras del efod, grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 en cada una. El Kohen Gadol llevaba literalmente el peso y la representación del pueblo sobre sus hombros al ministrar ante Adonai. Era un recordatorio, mis hermanos, constante, era un memorial para Adonai y para el sacerdote de la unidad y la identidad del pueblo elegido. Esto prefigura maravillosamente a Yeshua, nuestro Kohen Gadol. Él lleva a su pueblo sobre sus hombros, ¿verdad? Basta con que recordemos
la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Lucas 15:5 nos dice, cuando la encuentra, la levanta a sus hombros y dice alegremente y la carga, ¿verdad? Y también Isaías profetizó sobre el Mashiach, ¿verdad? En Isaías 9:6, él nos dice que porque un niño nos es nacido, recuerdan este versículo, un hijo nos es dado, el gobierno estará sobre sus hombros, él será llamado Pele-Yoetz, el Gibor, Abiatzar Shalom, admirable consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de Shalom, ¿verdad? Es hermoso eso. Entonces, hermanos, Yeshua no solo lleva nuestros nombres, sino que carga con nuestro pecado y nos sostiene con su poder y autoridad, ¿verdad? Porque nos dice el gobierno sobre su hombro. Él nos presenta continuamente ante el Padre, como dice Hebreos 7:25. Adonai, mis hermanos, se preocupa íntimamente por cada miembro de su pueblo. Ese pueblo con el que hizo ese pacto. Sus nombres son un memorial, mis hermanos, ante Él. Revela su amor paternal, ¿verdad? Y su deseo de tener una relación personal con su nación. El plan redentor incluye un mediador que no solo expía el pecado, ¿verdad? Sino que representa y sostiene activamente a su pueblo ante el trono de la gracia. Si nos llama a confiar en que Yeshua nos lleva y nos representa perfectamente, ¿verdad? Continuemos. Shemot 28:13-15. Haz, dice, engastes de oro puro y 2 cadenas de oro puro torcidas como cordones. Une las cadenas como cordones a los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio, decisiones, oráculo. Obra de hábil artífice lo has de hacer conforme a la obra del efod, de oro y cárdeno, y púrpura y carmesí, y lino trenzado lo harás. Amén. Entonces, el Hoshen Mishpat, ¿verdad?, que es el pectoral del juicio, era quizás la pieza más intrincada y significativa. Era un bolsillo cuadrado hecho de los mismos materiales preciosos que el efod, que contenía las 12 piedras preciosas grabadas con los nombres de las tribus, ¿verdad? Y también albergaban el Urim Betumim, y se llevaba sobre el corazón del Kohen Gadol, ¿verdad? Juicio, Mishpat, aquí se refiere a discernimiento, dirección y justicia divina. Hermanos amados, Yeshua lleva a su pueblo sobre su corazón, ¿verdad? No solo sobre sus hombros. Su amor por nosotros es muy profundo y además íntimo, como lo dice Yohanan 13:1 y Efesios 5:25. Él es la fuente de todo juicio justo y discernimiento perfecto, ¿verdad? Yohanan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Amén. Por otro lado, el Urim Betumim halla su cumplimiento en Yeshua, quien es la luz, ¿verdad? Es el Urim y la perfección Tumim. Es esa luz perfecta de Adonai a través de quien recibimos la guía perfecta, ¿verdad?, del Ruach HaKodesh. Los creyentes, como sacerdocio real, como dice 1 Pedro 2:9, también llevamos los nombres de nuestros hermanos en nuestro corazón, ¿verdad?, en oración y en intercesión. Adonai, mis hermanos amados, valora la justicia, el discernimiento y la guía divina para su pueblo. Él establece un medio para comunicar su voluntad. El pectoral sobre el corazón enfatiza que su relación con Israel es una de amor, ¿verdad?, y de preocupación íntima. Su plan redentor incluye proveer no solo expiación, sino también dirección divina a través de nuestro mediador Yeshua y a través también de su Ruach. ¿Ven? Bien. Continuemos. 28:30. Pondrás el Urim, luces, perdón,
y el tumim, perfecciones, en el pectoral del juicio. Ellos estarán sobre el corazón de Aarón cuando él entre en la presencia de Adonai. Así Aarón siempre tendrá los medios para hacer decisiones para los hijos de Israel sobre su corazón cuando él esté en la presencia de Adonai. Amén. El Urim Betumim, mis amados hermanos, eran objetos misteriosos usados para obtener respuestas divinas a preguntas importantes para la nación. Su presencia en el Hoshen aseguraba que el Kohen Gadol buscara y llevara a la dirección de Adonai, es decir, el juicio, ¿verdad?, para el pueblo constantemente al ministrarlo. La naturaleza exacta de cómo funcionaban no está clara, pero representaban la comunicación directa de la voluntad de Adonai. Con la venida de Yeshua y el derramamiento del Ruach HaKodesh, la necesidad del Urim Betumim físico cesó. Yeshua, mis amados hermanos, es la palabra viva de Adonai, como dice Yohanan 1 y 14, la revelación perfecta del Padre. El Ruach HaKodesh ahora mora, mis amados hermanos, en cada uno de nosotros, ¿verdad?, guiándonos a toda verdad y dándonos discernimiento. Yeshua, como nuestro Kohen Gadol, intercede continuamente, llevando nuestro juicio, sí, nuestras necesidades, nuestras causas, nuestra necesidad de dirección también sobre su corazón perfecto ante el Padre. Adonai, mis amados hermanos, desea guiar a su pueblo. Él es un Adonai que se comunica y revela su voluntad. Aunque los métodos cambien, del Urim Betumim al Ruach HaKodesh, su deseo de guiarnos permanece aún intacto, ¿verdad? Su plan redentor, mis amados hermanos, incluye el acceso directo a su sabiduría, ¿verdad?, y dirección a través de Yeshua y de su Espíritu, de su Ruach HaKodesh. Es decir, nos llama a buscar continuamente, confiando en que Yeshua presenta nuestras necesidades ante el Padre. Shemot 28:35. Aarón lo usará cuando ministre y su sonido será oído cuando él venga al lugar Makon Kadosh delante de Adonai y cuando salga para que no muera. Y acá lo que estamos leyendo que se refiere al meil, o sea, al manto del efod, completamente tejido de azul, ¿verdad?, con granadas de colores y campanillas de oro alternadas en su borde inferior, ¿sí? El sonido de las campanillas anunciaba, mis amados hermanos, la presencia del Kohen Gadol ministrando en el lugar santo. Y, crucialmente, confirmaba que estaba vivo al salir del lugar santísimo en Yom Kippur. Era una señal audible de la mediación sacerdotal aceptada. El sonido de las campanillas puede verse como un tipo del testimonio y la proclamación de las buenas nuevas. Yeshua, nuestro Kohen Gadol, entró en el santuario celestial, ¿verdad?, una vez y para siempre, como está escrito en Hebreos 9:12. Su resurrección y ascensión son, más bien dicho, la señal audible, ¿verdad?, celestial de que su ministerio fue aceptado y él vive para siempre para interceder, como está escrito en Hebreos 7:25. Es decir, su presencia viva asegura nuestras vidas. Además, como creyentes sacerdotes, nuestro caminar y servicio deben sonar con el testimonio de Yeshua, anunciando su presencia y obra redentora en nosotros, ¿verdad? Hermanos amados, Adonai requiere santidad para acercarse a él. Y la mediación sacerdotal era vital para la vida del pueblo y también del sacerdote mismo, por supuesto. El sonido enfatiza la realidad y la actividad del ministerio sacerdotal. El plan redentor culmina en un sumo sacerdote, Yeshua, cuya entrada al cielo asegura nuestra vida y acceso a Yud-Heh-Vav-Heh. Revela un Adonai vivo que interactúa con su pueblo a través de su mediador designado, ¿verdad? Amén. Bien. Shemot 28:36-37. Harás un ornamento
es decir, en hebreo una lámina, un tzitz, de oro puro, y graba en él como en un sello apartado para Adonai. Átalo al turbante con un cordón azul en la parte delantera del turbante. Bien, el tzitz, como vemos, era, mis hermanos, una lámina, una ornamenta en realidad de oro puro atada con un cordón azul, como dice la palabra, en la parte delantera del turbante del Kohen Gadol, descansando sobre su frente. Había una inscripción que decía Kodesh le Adonai, apartado para Adonai. Era una declaración visible y constante del propósito de todo el sistema del Mishkan y obviamente del sacerdocio. La separación para Adonai, la consagración total, ¿verdad? Se decía que el tzitz expiaba ciertas impurezas relacionadas con las ofrendas sagradas. Hermanos, Yeshua es la personificación perfecta del Kodesh la Adonai. Él fue completamente santo, sin pecado, como reza Hebreos 4.15 y también Hebreos 7.26. Su mente y propósito estaban enteramente dedicados al Padre, ¿verdad? Es a través de Él que nosotros también somos llamados a la santidad. Me gustaría que anoten este versículo, yo se los voy a leer. Está en primera de Kefa, primera de Pedro 1.15-16, que dice, vivan una vida completamente kadosh, porque kadosh es aquel que los ha llamado. Puesto que el Tanaj dice, sean kedoshim porque yo soy kadosh. Amén. La inscripción en la frente prefigura esa marca o sello de Ruach HaKodesh en los creyentes, que nos identifica como propiedad de Adonai, apartados para Él, ¿verdad? Hermanos amados, la santidad es el atributo central de Adonai y el requisito fundamental para acercarse a Él. No es opcional, es esencial en realidad. Su plan redentor no solo provee perdón, sino también la transformación hacia la santidad a través de Yeshua y el Ruach. Nos llama a vivir vidas consagradas donde cada pensamiento y acción refleje ese apartado para Adonai. Amén. Bien. Shemot 29.1. Aquí está lo que tienes que hacer para dedicarlos como Kadosh a ellos para ministrarme a mí en el oficio de Kohen. Toma un novillo de la manada y 2 carneros sin defecto. Acá vemos que comienza la descripción detallada del ritual, ¿verdad? De 7 días para la consagración. Literalmente, llenar la mano. En hebreo sería miluim, como ven, como decía el título de la Torah en esta sección, ¿verdad? De Aarón y sus hijos. La selección de animales sin defecto, esos animales tamim, ¿verdad?, era crucial, subrayando la necesidad de perfección y pureza al acercarse a Yud-Heh-Vav-Heh y al representar al pueblo. El becerro era específicamente una ofrenda por el pecado, por Hatat, ¿verdad? La consagración sacerdotal terrenal requería sacrificios animales, pero eran una sombra de la realidad. Hermanos amados, Yeshua, nuestro Kohen Gadol, ¿verdad?, no necesitó ser consagrado por otros ni ofrecer sacrificios por su propio pecado, porque Él era intrínsecamente santo y sin ningún tipo de defecto. Él es el Cordero de Adonai que quita el pecado del mundo, como dice Yohanan 1.29. Él es el sacrificio perfecto y sin mancha, primera de Pedro 1.19. A través de su sacrificio, hermanos amados, nosotros somos consagrados como un sacerdocio santo y apartados para servir a Yud-Heh-Vav-Heh. Adonai establece que el servicio sacerdotal requiere una consagración específica y santa. Reconoce la necesidad de expiación, es decir, de ese becerro, ¿verdad?, incluso para aquellos llamados a servirle tan íntimamente. Su estándar es la perfección, es decir, sin defecto, ¿verdad?, apuntando a la necesidad de una solución perfecta que solo Él podía proveer en Yeshua. Su plan redentor
incluye no solo el perdón, sino la capacitación y ese apartamiento, por decir algo, para su servicio, ¿verdad? Bien. Continuemos entonces. Shemot 29, 10, 11. Trae al novillo frente al Mishkan del testimonio. Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo y sacrificarás al novillo en la presencia de Adonai en la entrada del Mishkan del testimonio. Hermanos amados, el becerro, la ofrenda por el pecado, o sea, Hatat, para Aarón y sus hijos, debía ser sacrificado en un lugar específico, delante de Adonai, a la entrada del Mishkan. Esto significa que el pecado debía ser tratado antes de poder entrar al servicio sagrado, ¿verdad? La imposición de manos sobre los animales simboliza la transferencia del pecado. La muerte del sustituto era necesaria para la purificación. Hermanos, esto prefigura vívidamente el sacrificio de Yeshua. Él fue sacrificado fuera de la puerta, como está escrito en Hebreos 13:12, pero su muerte nos da acceso a la presencia de Adonai. Él es nuestra ofrenda por el pecado. Según de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Adonai en él. Hermanos, su muerte delante de Adonai fue el acto necesario para consagrar un nuevo y vivo camino hacia nuestro Abacadosh. Adonai es Kadosh, es santo, y el pecado debe ser confrontado y expiado antes de que pueda haber comunión y servicio. La muerte, mis hermanos, es la consecuencia del pecado, como dice Romanos 6:23, ¿verdad? Pero Adonai, en su misericordia, proveyó un sistema de sustitución. Su plan redentor se centra en el sacrificio sustitutorio de su propio Hijo, cuya muerte, frente a la santidad de Adonai, satisfizo la justicia divina y abrió la puerta para nosotros. Amén. Bien, continuemos. Shemot 29, 19 y 20. Toma el otro carnero, Aarón y sus hijos pondrán sus manos en la cabeza del carnero. Y tú sacrificarás al carnero. Toma un poco de su sangre, ponla en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y en los lóbulos de las orejas derechas de sus hijos, en los dedos pulgares de sus manos derechas y en los dedos pulgares del pie derecho de ellos. Toma el resto de la sangre, salpícala en todos los lados en derredor del altar. Amén. Hermanos, este era el carnero de las consagraciones. En hebreo sería El Ha Miluim. La aplicación de la sangre en la oreja, mano y pie derecha tenían un profundo simbolismo, mis amados hermanos. Consagrar el oído para escuchar la voz de Adonai, la mano para realizar el servicio sagrado y el pie para caminar en los caminos de Adonai. La sangre representa la vida y la expiación, sacrificada todo el ser del sacerdote por el ministerio. Este rito, mis amados hermanos, apunta a la consagración total que experimentamos a través de la sangre de Yeshua. Su sangre nos limpia y nos aparta para Adonai. Somos llamados a escuchar su voz, ¿verdad? Hablando de la oreja, a servirle con nuestras obras, es decir, nuestras manos, y a caminar en obediencia y santidad, nuestros pies. La sangre de Yeshua, hermanos amados, nos capacita para vivir una vida completamente dedicada a Él. Vemos un eco de la limpieza del leproso en Levítico 14:14, ¿verdad? Indicando que la sangre trae purificación y restauración para el servicio. Adonai, mis amados hermanos, requiere una consagración integral para su servicio. Nuestros sentidos, es decir, oír, nuestras acciones, hacer, y nuestro caminar, vivir, deben ser santificados. La sangre
es el agente de esta santificación y el pacto. Su plan redentor, a través de Yeshua, no es una solución parcial. La sangre del nuevo pacto amados hermanos, nos limpia y nos capacita para una vida de servicio total, afectando cada área de nuestro ser. Amén. Shemot 29, 22 al 24. Bien. También dice, toma la grasa del carnero, la grasa de la cola, la grasa que cubre los órganos internos, los 2 riñones, la grasa que los cubre y el muslo derecho, porque es un carnero para dedicarlos como kadosh, junto con una hogaza de pan, una torta de pan con aceite y una oblea de matzá de la cesta que está delante de Adonai. Y ponlo todo en las manos de Aarón y sus hijos. Ellos los mecerán como ofrenda mecida en la presencia de Adonai. Bien. ¿Qué vemos acá? Vemos que ciertas porciones del carnero de consagración, junto con panes especiales, se colocaban en las manos de los sacerdotes y se mecían ceremonialmente delante de Adonai. La tenufá, es decir, esa ofrenda mecida, a menudo simbolizaba la presentación de la ofrenda a Adonai y su devolución de una porción para el sacerdote. Acá, en el contexto de la consagración, de llenar las manos, ¿verdad?, significaba la capacitación divina y la recepción de la autoridad y provisión para el ministerio sacerdotal. Yeshua, después de su resurrección, se presentó vivo ante sus discípulos y ante el Padre, ¿verdad?, en su ascensión, que era, digamos, una especie de tenufá celestial. Él nos capacita y nos da dones para el ministerio. Como creyentes y sacerdotes, ofrecemos nuestras vidas como sacrificio vivo, santo, Adonai, y agradable además, ¿verdad?, como dice Romanos 12:1, presentándonos a Él para su servicio. Él a su vez nos llena las manos con su ruaj y dones para cumplir ese propósito, ¿verdad? Y es que Adonai no solo llama al servicio, sino que también equipa y autoriza a aquellos a quienes llama. El ministerio no se realiza con manos vacías o por fuerza propia, ¿verdad?, sino con lo que Adonai provee y consagra. Amén. Su plan redentor, mis amados hermanos, incluye la capacitación de su pueblo para el servicio a través de los dones del Ruaj. Y la autoridad delegada por Yeshua nos llama a recibir con gratitud lo que Él nos da y a usarlo para su gloria. Amén. Bien, continuemos entonces, vamos a ir a Shemot 29:42. Por todas las generaciones, esta será la ofrenda de ascensión continua a la entrada del Mishkan del testimonio, delante de Adonai. Allí es donde me reuniré con ustedes para hablarles. Amén. Bien. Entonces, se instituye el sacrificio diario fundamental. 2 corderos, ¿verdad?, uno por la mañana, otro al atardecer, como holocausto, como una ofrenda que ascendía completamente en humo, ¿verdad? El tamid, esa ofrenda continua, aseguraba una expiación y comunión ininterrumpidas. Crucialmente, este sacrificio estaba vinculado al lugar donde Adonai prometía encontrarse y hablar con Israel. El Olat Tamid prefigura la obra continua y perfecta de Adonai. Él es el Cordero sacrificado. Su sacrificio no necesita repetirse porque fue una vez y para siempre, pero su eficacia es continua, es decir, es tamid, ¿verdad? A través de él tenemos acceso constante a la presencia de Adonai para encontrarnos con él y escuchar su voz. La promesa de me reuniré con ustedes para hablarles se cumple supremamente en Yeshua, ¿verdad?
la palabra hecha carne y a través de Ruach HaKodesh que mora en cada uno de nosotros. Adonai, mis hermanos, desea una relación continua y comunicativa con su pueblo. Él establece el medio, es decir, el sacrificio tamid, para mantener esa conexión a pesar del pecado. Su presencia, mis hermanos, y su palabra están ligadas a la expiación provista. Su plan redentor culmina en Yeshua, cuyo sacrificio perfecto garantiza ese acceso perpetuo a la presencia y comunicación divinas, ¿verdad? Para todos aquellos en que Él crean. Amén. Shemot 29, 45, 46. Y dice: yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. Yo soy Adonai, su Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy Adonai, su Elohim. Amén. Hermanos amados, esta es la culminación y el propósito de todo. El Mishkan, el sacerdocio, los sacrificios existen para que Adonai pueda morar. Shachan en hebreo, raíz de Shejinah y de Mishkan, en medio de su pueblo redimido. El conocimiento de Adonai está ligado a su acto redentor y a su presencia continua. Este es el objetivo del pacto. Es la esencia de las buenas nuevas, mis amados hermanos. La promesa de Adonai habitando con su pueblo se cumple en Yeshua. Yohanan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó, es decir, tabernaculizó entre nosotros. Hermanos amados, a través de Yeshua y por el Ruach HaKodesh, Adonai mora en los creyentes individual y colectivamente, como su templo, ¿verdad? El conocimiento pleno de Adonai como nuestro Redentor y Padre se realiza a través de Yeshua. La meta final es la Nueva Jerusalén, donde, como dice Apocalipsis 21:3, el tabernáculo de Adonai está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Adonai mismo estará con ellos como su Elohim. Amén. Hermanos amados, el deseo más profundo de Adonai es morar con la humanidad que Él creó y redimió además. Él es un Adonai relacional, no distante. Su identidad como Redentor, quien nos sacó de Egipto, está intrínsecamente ligada a su deseo de ser un Adonai presente, ¿verdad? El plan redentor es, en última instancia entonces, restaurar la comunión rota en el Edén, permitiendo que su Shejinah habite con nosotros, primero a través del Mishkan, del templo, y luego en Yeshua, luego en la Kehilá, nuestras comunidades de creyentes, ¿verdad? Por el Ruach, y finalmente, perfectamente en la eternidad. Amén. Continuemos entonces. Shemot 31. Harás un altar para quemar incienso. Hazlo de madera de acacia. Acá vemos que se describe el altar de incienso o el altar de oro más pequeño que el altar de los holocaustos y ubicado dentro del lugar santo, justo delante del velo, del parojet, y que daba lugar al lugar santísimo. Estaba hecho de madera de acacia cubierta de oro puro. Su único propósito era quemar el incienso sagrado, Seketoret, por la mañana y al atardecer, coincidiendo con el tamid. El incienso, amados hermanos, en las Escrituras, consistentemente simboliza las oraciones del pueblo de Adonai ascendiendo ante su trono con un aroma agradable. Salmo 141:2 dice algo como que suba mi oración delante de ti como el incienso. Amén. En Apocalipsis vemos a un ángel con el incenciario de oro puro. Amén. Vamos a leer eso. Vamos a leer Apocalipsis 8:3-4. Bien, dice entonces: otro malaj vino y se paró delante del altar con un incenciario de oro, y se le dio una gran cantidad de incienso para añadir a las oraciones de todo Kedoshim de Adonai. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, de la mano del malaj subió ante Adonai el humo del incienso con las oraciones de los Kedoshim de Adonai. Amén.
Hermanos, Yeshua, nuestro Kohen Gadol, ofrece continuamente nuestras oraciones hechas aceptables por su mediación ante el Padre, ¿verdad? El altar de madera, es decir, de la humanidad, representando a la humanidad, cubierto de oro, que es la divinidad, también puede evocar la naturaleza de Yeshua. Hermanos amados, Adonai valora y desea las oraciones de su pueblo. La oración es una parte esencial de la adoración y la comunión con Él. Su ubicación cercana al lugar santísimo indica la intimidad, ¿verdad?, y el acceso que la oración provee. El plan redentor incluye la provisión de un mediador, Yeshua, a través de quien nuestras oraciones, incienso, ¿verdad?, son aceptables y eficaces ante el trono de la gracia. Amén. Bien, continuemos. Shemot 30:46. 30:4-6. Shemot 30:4-6. Haz 2 argollas de oro para él debajo de su moldura en las 2 esquinas de ambos lados. Aquí es donde irán las varas para cargarlo. Haz las varas de madera de acacia y recúbrelas con oro. Ponlo delante de la cortina junto al arca para el testimonio, delante de la cubierta del arca que está sobre el testimonio, donde yo me reuniré contigo. Amén. Bien. Hermanos, la ubicación precisa del altar de incienso es crucial, ¿verdad? Delante del velo, del parojet, pero espiritualmente conectado con el arca y el propiciatorio, caporet, en el lugar santísimo. Aunque físicamente fuera, su función estaba íntimamente ligada al lugar de la expiación, ¿verdad?, y la presencia manifiesta de Adonai. Era el punto más cercano al Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo, al que se podía acceder diariamente a través del ministerio de incienso. Adonai reitera su promesa: donde me encontraré contigo. Eso es importante, ¿verdad? Cuando Yeshua murió, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo, significando que el camino del lugar santísimo a la misma presencia de Adonai fue abierto a través de su sacrificio. El altar del incienso, justo fuera del velo, representa la oración que ahora, por Yeshua, tiene acceso directo al trono de la gracia, ¿verdad? Es decir, ya no hay una barrera física. La promesa donde me encontraré contigo se cumple ahora en la comunión directa con nuestro Abacadosh a través de Yeshua, facilitando más bien por nuestras oraciones ofrecidas en su nombre, ¿verdad? Adonai, mis hermanos amados, anhela la intimidad con su pueblo, aunque su santidad requiere separación, es decir, un velo. Él provee medios para acercarse. Podría ser en este caso el incienso, ¿verdad?, nuestras oraciones. El plan redentor de nuestro Abacadosh tenía como objetivo final eliminar la barrera, es decir, rasgar el velo, ¿verdad?, a través de la obra perfecta de Yeshua, permitiendo un encuentro directo y sin obstáculos con Él. La oración es ahora el acceso privilegiado, diríamos, a ese lugar de encuentro. Amén. Hermanos amados, esta parashá tan rica en detalles sacerdotales nos llama a una profunda reflexión y aplicación práctica como miembros del sacerdocio real en Yeshua, como dice la palabra en 2 de Pedro 2:9. Y nos da algunas aplicaciones para nosotros, como por ejemplo, fortalecer nuestra confianza en Yeshua como el Mashiach prometido, es decir, fortalecer nuestra emuná. Y es que debemos ver a Yeshua en los símbolos, ¿verdad? Cada detalle de las vestiduras y la consagración nos habla de Yeshua. Meditar en Él como Él que es nuestra luz perpetua, nuestro Ner Tamid, cómo nos lleva sobre sus hombros, es decir, en el efod, y en su corazón, en el Hoshen. Cómo su vida fue apartada para Adonai, cómo su sangre nos consagra, y cómo su sacrificio es perfecto y continuo, ¿sí? Tamid, ¿verdad? Fortalece, mis amados hermanos, nuestra emuná en su identidad y obra. Él no es un concepto abstracto, sino el cumplimiento vivo de estas sombras. Debemos también confiar en su mediación. El Kohen Gadol terrenal era falible y necesitaba expiación.
Yeshua es perfecto y eterno además. Debemos confiar plenamente en que Él es nuestro representante infalible ante el Padre, ¿verdad? Cuando nos sintamos indignos o nuestros pecados nos acusen, recordemos que Él lleva nuestros nombres como memorial y su sangre nos limpia continuamente, ¿verdad? Nuestra emuná no está en nuestra propia capacidad de acercarnos a Adonai, sino más bien en la suya. Debemos abrazar esa guía divina, mis amados hermanos. Así como Israel tenía el Urim Betumim, nosotros tenemos algo mucho mayor, el Ruach HaKodesh, que mora en nosotros y nos guía a toda verdad por medio de Yeshua, ¿verdad? Fortalecemos nuestra emuná al aprender a escuchar su voz a través de la palabra, la oración y el consejo piadoso, confiando en que Él nos dirige como lo prometió, ¿verdad? Debemos también vivir, hermanos, en obediencia, es decir, vivir los mandamientos como amor y gratitud. La santidad como respuesta. Las minuciosas instrucciones que hemos visto para los Kedoshim subrayan, hermanos amados, la seriedad de la santidad de Adonai. Nuestra obediencia a sus mandamientos éticos, morales, espirituales, como se revelan en toda la Escritura y se ejemplifican en Yeshua, no es para ganar salvación, sino una respuesta de amor y gratitud por la redención y la consagración que hemos recibido gratuitamente en Yeshua, ¿verdad? Es vestirnos con las vestiduras de salvación y del manto de justicia que Él nos ha dado. Debemos ser obedientes en lo pequeño. Es decir, la precisión exigida en las vestiduras y rituales nos enseña que a Adonai le importan los detalles de nuestra consagración, ¿verdad? Debemos buscar obedecerle no solo en las grandes decisiones, sino en las actitudes diarias. Las palabras que usamos, como tratamos a los demás, la integridad en nuestro trabajo, todo debe ser Kodesh la Adonai, apartado para Adonai, ¿verdad? Los mandamientos, amados hermanos, no son cargas arbitrarias, sino son guías para vivir en la luz como el Ner Tamid y experimentar la bendición de su presencia prometida, ¿verdad? La obediencia nos mantiene, hermanos amados, en el lugar donde Él promete encontrarse con nosotros y hablar con nosotros. Es caminar en los caminos que Él ha santificado para nuestro bien. Por otro lado, mis amados hermanos, reflexionar sobre que si queremos ser seguidores e imitadores de Yeshua, imitando, por ejemplo, su ejemplo sacerdotal, para la redundancia. Así como Aarón llevaba los nombres de Israel sobre sus hombros y corazón, estamos llamados a interceder también nosotros por nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Por nuestras comunidades, por Israel y por el mundo, ¿verdad? Debemos llevar sus cargas en oración ante el trono de la gracia. Debemos ofrecer sacrificios espirituales, es decir, nuestro servicio sacerdotal hoy no implica sacrificios de animales, sino ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Adonai por medio de Yeshua HaMashiach, como está escrito en 1 de Pedro 2.5. Esto incluye alabanza, las buenas obras, el compartir nuestros recursos y la ofrenda de nuestros propios cuerpos como sacrificio vivo. A ver, hermanos, debemos también caminar en santidad y en luz. Debemos esforzarnos por vivir vidas que reflejen el Kodesh de Adonai, el apartado para Adonai, que estaba en la frente del Kohen Gadol. Esto implica buscar la pureza, la integridad y el amor, ¿verdad?, en todas nuestras relaciones y decisiones. Debemos ser la luz del mundo, dejando que el aceite del Ruach HaKodesh nos mantenga brillando continuamente para su gloria. Amén. Hermanos amados, ya a manera de conclusión, la Parashá Tetzaveh, aunque llena de detalles del antiguo pacto sacerdotal, es profundamente relevante para nosotros hoy en día. Nos muestra la majestuosidad, la santidad y la misericordia de Adonai al proveer un camino para acercarnos a Él. Cada hilo de las vestiduras, cada gota de aceite y sangre, cada sacrificio y cada pieza del mobiliario sagrado apunta de manera inequívoca a la persona y obra de nuestro Kohen Gadol perfecto, quien es Yeshua HaMashiach. Él es el cumplimiento de todas estas sombras proféticas, ¿verdad? En Él,
la promesa de Adonai de habitar entre su pueblo se hace realidad de una manera pero viva. Esta parashá, hermanos amados, nos desafía a vivir como el sacrificio, el sacerdocio real que somos en Él, fortalecidos en nuestra emuná, caminando en obediencia amorosa y siguiendo sus pasos de servicio, intercesión y sanidad. Al estudiar Tetzaveh, nuestros corazones se llenan de expectativas por el día en que Yeshua regrese en gloria, cuando la plenitud del reino de Adonai sea establecida, y moremos con Él para siempre, mis amados hermanos, viendo cara a cara a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Mientras esperamos, participemos activamente en la construcción de su reino aquí y ahora, siendo luces brillantes en un mundo oscuro, llevando su nombre con honor y viviendo vidas que declaren Kodesh la Adonai. Amén. Hermanos amados, con esto habríamos concluido la reunión de este Shabbat, pidiéndole a nuestro Abacadosh que, si está en su inmenso amor y misericordia, nos permita reunirnos el siguiente séptimo día para continuar escudriñando las parashot semanales. Amén. Será con nosotros entonces hasta el siguiente Shabbat. Shavuot Tov.